A lo largo de la historia, la noción de cultura ha adquirido diferentes significados y matices de acuerdo a la época, la visión, la ideología e intereses de los distintos autores que han hablado del tema. Sin embargo, resulta una tarea difícil dar con precisión o encontrar un concepto que englobe toda esa esencia de lo que es cultura. Se ha hablado mucho de este tema. Es por ello que hoy podemos encontrar un sinfín de definiciones, las cuales pueden ir desde pensar a la cultura como un constructo social, es decir, todo aquello que crea el hombre en sociedad o como sinónimos de educación, pero nos quedamos como lo que dice Jorge Ledesma. Parafraseo. Cultura es todo aquello que conserva y expresa un sello de la personalidad de un pueblo, de una nación, de una comunidad o de un grupo de humanos. Pensemos en la pintura, la escultura, un libro, un poema, o las mismas pirámides o basamentos que hay en todo el mundo. ¿A poco no nos hacen pensar o transmiten una idea clara de cómo eran las personas de esa época, de un lugar específico, cómo se pensaban, cómo se vivía y, por supuesto, cuál era su cosmogonía y cosmovisión? ¿Nunca te has preguntado qué entiendes por cultura, por identidad? ¿Qué te identifica y si eso que te identifica es cultura? ¿Existirán otras culturas o la educación será cultura o es parte de ella? Escuchemos qué opina gente en la Ciudad de México sobre este tema de cultura e identidad. ¿Qué entiendes por cultura? Será como un conocimiento que tienen las personas. Okay. ¿Qué te identifica? ¿Qué me identifica como físicamente? Como persona. ¿Con qué te identificas? ¿Con qué me identifico? Con la creatividad. Okay. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? ¿No? ¿Por qué? Porque pues siento que es más como lo que yo hago así como por hobby, no es porque sea algo cultural como tal. Okay. ¿Crees que existen diversas culturas y por qué? Sí, claro, existen muchas culturas, existen muchísimas, porque pues obviamente cada quien tiene su pensamiento diferente. ¿Crees que la educación es parte de la cultura? Sí, claro, porque de ahí se van basando las culturas. Gracias. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura como algo, cultura es como algo, algo, especial, o sea, como algo que es anteriormente, o sea, como algo que pasó antes, o sea, cultura es algo que dejó antes, o sea, sí, o sea, ¿cómo les explicaré? Algo que fue un antepasado, como un antepasado, eso es cultura para mí. ¿Qué te identifica? ¿Me identifican en qué aspecto? ¿Cómo te identificas o como persona qué cosas te identifican? No, a ti, lo que sea. Ajá. Ah, pues por decir el reggae, Ajá. es cultural. Ajá. Y te identifica, pero ¿qué más te identifica aparte de la música? Pues las artesanías, eso es cultura, artesanías, las estatuas, de los museos, todo eso. Okay. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? Sí. ¿Por qué? Porque, pues, por decir un museo, ahí hay cultura. En el reggae es cultural, se tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ajá. Sí. ¿Crees que existen diversas culturas y por qué? Sí, sí existen. Bueno, yo pues, puede ser la de los aztecas, como por decir, los aztecas es otra cosa muy diferente al reggae o a un museo. Puede haber museos de, no sé, de otra cosa, de arte, museo no sé, de los mayas, todo eso, así, sí. ¿Crees que la educación es parte de tu cultura? No, ¿Por qué? bueno, está entre sí y entre no, porque pues ahí puede haber cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Bueno, no malas, pero sí, un poco salidas fuera de lo normal, ¿no? Como pues el reggae es música, eso pues atrae también un poco con se oye mal, pero con la marihuana, eso sí, o sea, es malo, ya que la
como les digo, o sea, los mayas, eso es otra, es bueno, otra cosa, sí. Muchas gracias. Va. La primera. ¿Qué entiende por cultura? La cultura es lo que se forma uno, lo que aprende uno y qué es lo que le da la forma de ser a cada persona para superarse, para ser mejor en esta vida. ¿Qué lo identifica? ¿Qué lo identifica? Pues mi país, mi cultura, nuestra raza, todo eso es lo que me identifica a mí como persona. ¿Considera que aquello que lo identifica es cultura? Claro que sí, es una cultura. ¿Cree que existen diversas culturas y por qué? Pues sí, porque hay diferentes países, hay unos que hablan inglés, hay otros alemán, francés, italiano, hablamos español, y cada uno tiene ideas diferentes, con diferentes definiciones y diferentes formas de cuidar a la gente. ¿Cree que la educación es parte de su cultura? Claro que sí, es la forma que va formando a cada individuo y lo hace ser personalista, ¿no? O todo lo contrario. Gracias. Que esté bien. Gracias. ¿Qué entiendes por cultura? Son nuestras tradiciones o nuestras costumbres que hayan sí, ya con eso, ¿no? ¿Qué te identifica? Nuestros colores o el color de nuestra bandera o nuestras tradiciones, igual. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? Sí, ¿Por qué? porque es algo que nos reconoce, bueno, por ello nos reconocen en varios lugares, ¿no? ¿Crees que existen diversas culturas y por qué? No, pues esa no sabría decir. No, pero, ¿crees que existe solo una cultura o que existen muchas culturas? Pues existen varias, ¿no? Porque no todas tienen la misma tradición y las mismas costumbres. ¿Crees que la educación es parte de tu cultura? Sí, ¿Por qué? porque nos enseñan nuestras raíces, nuestras costumbres y no hacer parte de otras cosas que no correspondan a nosotros o a nuestra sociedad. Gracias. Por cultura es lo que caracteriza a una nación, bueno, a un pueblo, una tribu, algo así. ¿Qué te identifica En cultura, en general? ¿Con qué te identifica? no sé. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? Pero no. O sea, te identifica. Ajá, por ejemplo. La música. ¿Es algo que te identifica o...? ¿Qué te identificas tú? No, pues nada en general. ¿No? O sea, algo que te gusta, sí, ¿qué te gusta? La música. Sí, pero no me siento muy identificada. Pero no te sientes identificada con ellos. Ok, sí, entiendo. ¿Crees que existen diversas culturas? ¿Por qué? Porque no todas nacimos de la misma cultura, cada una tiene diferentes. Okay. ¿Crees que la educación es parte de tu cultura? ¿Por qué? Pues en ella no sabemos de dónde nacimos, así, de lo que somos, de dónde surgió todo. Gracias. Gracias. ¿Qué entiendes por cultura? Una persona que sabe mucho de un tema o que aprecia mucho lo que tiene el país. Hola. ¿Qué te identifica? ¿Con qué te identificas? Bueno, depende de cada persona porque, o sea, como, no sé, hay personas que se identifican, no sé, poniéndose así como un look así muy neoyorquino, pues con eso se identifican y pues yo me identifico, pues, diciendo como me gusta a mí. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? Sí. ¿Por qué? Porque me he visto a veces como, no sé, skaters o algo así. ¿Crees que existen diversas culturas? Sí, ¿Por qué?
porque, o sea, hay culturas que son así como, no sé, no sé, culturas de internacionales que son las de que tienes cultura alemana y así, y hay culturas que son étnicas, y que esas son las de los skaters, los guetos y todas esas, pues, sí, hay muchas. ¿Crees que la educación es parte de tu cultura? Eh, sí y no, sí porque, o sea, pues, como me van educando, pues yo elijo qué cultura tomar, ¿no? A qué cultura arraigarme más, pero no porque a la vez yo decidí qué cultura es, entonces como que, por eso sí, Entonces se podría decir que tienes una cultura propia. exacto, sí. Gracias. ¿Qué entiende por cultura? Cultura es lo que hace progresar a las ciudades, a los pueblos, a la gente. ¿Qué la identifica? Que me gusta muchísimo. Trato de ir al teatro, al cine, a ver música y llevar a mis hijos. Todos practiquen actividades artísticas. ¿Considera que aquello que la identifica es cultura? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver. Sí, ¿considera que aquello que a usted la identifica es parte de la cultura? Sí, creo que todo lo que hacemos influye en la cultura. Es como todo lo que las personas hacen y cómo viven y todo tiene una resonancia en la cultura. ¿Cree que existen diversas culturas? No, creo que es toda una, en realidad diferentes, pero toda una. ¿Cree que la educación es parte de la cultura? Sí, claro. ¿Por es qué? lo principal. Porque es la base. De acuerdo como los niños empiezan en la escuela y todo, es como luego si les va a gustar ir al teatro, al cine, y cómo van a pensar, hasta su forma de pensar y de vivir va a empezar ahí en la escuela. Gracias. ¿Qué entiendes por cultura? Para mí, cultura es todo aquello que nos identifica como personas y al mismo tiempo lo que nos diferencia unos de otros. ¿Qué te identifica? A mí me identifica mi género, me identifica mi nacionalidad, me identifican mis gustos, mi religión, bueno, todo, mi manera de vestir, mi manera de pensar, lo que leo, lo que pienso, lo que escribo, lo que hablo, todo eso es lo que a mí, Elizabeth Ibarra, me hace identificarme. Me identifica mi carrera también, soy licenciada en danza folclórica, todo eso. Todo. ¿Consideras que aquello que te identifica es cultura? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Creo yo que justo el hecho de que tu identidad funge curiosamente como desde dos ramos, perdón. La primera, el asociarte con otra gente, te permite, no sé si sea como la palabra correcta, identificarte con otras personas, pero al mismo tiempo te permite ver como las características que te haces un ser individual y disímil de toda la humanidad. Eso para mí es cultura. El hecho de que a pesar de tener muchos rasgos iguales, siempre va a haber algo que te va a diferenciar como persona. ¿Crees que existen diversas culturas? Sí, sí creo. ¿Por qué? Porque parten de una idiosincrasia totalmente distinta. Vuelvo a lo mismo, es una situación de que sí, como colectivo a lo mejor nos podemos identificar con varias cosas y esas cosas que nos hacen identificarnos con ciertas personas o con cierto lugar es lo que hace una cultura. Es el hecho de que haya diferentes modos de pensar, diferentes, por así decirlo, grupos de personas que piensan distinto, es lo que me hace decirte que es evidentemente diferente cultura. Y por último, ¿crees que la educación es parte de tu cultura? Sí, sí lo creo. ¿También por qué? Sí lo creo porque la a veces nosotros vemos como educación aquello que se nos enseña en una escuela,
¿no? O lo que ya se te designa a ti como niño, desde que eres niño, a aprender. Pero una realidad es que la educación no solamente es eso, si bien es una parte muy importante, no solo es eso, es desde la manera en la que te crían tus padres, a lo mejor, o tu seno familiar. La educación incluso para mí es el hecho de lo que tú vas conociendo cuando sales a la calle y ves personas y platicas con otra gente y te involucras con otro tipo de cosas, eso también es educación. Entonces, sí, al reforzar todo lo que he dicho en las preguntas anteriores, sí creo que es parte de nuestra cultura, una parte fundamental de nuestra cultura. Gracias. Puedo decir que la cultura es todo aquello que da identidad a la persona, como la forma de vestir, caminar, hablar, pensar, de ser, y no solo eso, sino también la música, comida, literatura, poesía, arquitectura, arte, celebraciones, tradiciones, costumbres, en fin, es todo aquello que podamos percibir, tocar, ver y todo lo que emana del espíritu, que es sutil e impalpable, es decir, es todo lo que es tangible e intangible que nos hace tener una identidad propia. Realmente no existe una sola cultura, ya que cada uno de nosotros es una cultura única y juntos hacemos aquello que nombramos cultura como un todo, ya que todos compartimos elementos como música, lengua, país, identidad, comida, ideologías, creencias, etc., que nos hacen pensar en la esencia de su significado. Haz cultura y cultívate.